Muy buenos días y de nuevo damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir. Y algo que me venía a mi mente es el nacimiento de Juan el Bautista, de cómo el ángel que le habla a Zacarías, y la palabra Zacarías significa Jehová recuerda, cómo le dice que va a tener un hijo, que tendrás gozo y júbilo y muchos se regocijarán por su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. Y es la forma en que dice que aún dentro del vientre de su madre iba a estar lleno del Espíritu Santo. Cuando pienso en Zacarías, el nombre me trae mucho a mi corazón de Jehová recuerda. Y la palabra Jehová recuerda es Jehová siempre está atento y siempre está viendo lo que Él prometió. Pero también dice siempre está atento de la promesa de restauración. Y cuando habla de Juan, también se habla de Elías, que volverá el corazón de los padres a los hijos. Es una reconciliación no solamente entre familia, sino una reconciliación entre la palabra que recibieron los que estaban en Egipto y antes de Egipto, y la palabra que recibieron los que en el momento en que el Señor viene, Elías va a hacer que vuelvan. Y vamos a pensar en eso, que el Espíritu Santo ya se está moviendo y va a utilizar algo, va a utilizar a alguien, situaciones para traernos totalmente al rendimiento al Señor, a rendirnos nosotros, que es humillarnos, para poder rendir, que es lograr alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Padre, te doy gracias por la bendición, no solamente de servirte, Señor, sino por la bendición de poder agradarte. Te pedimos que tú inclines nuestro oído a tu oído y que tú hables tu palabra para que nosotros podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿preguntas? Buen día, pastor. Mi hermana tiene 32 años y está saliendo con un jovencito casi 10 años menor que ella. Mi mamá me ha expresado que no está de acuerdo con la relación, pero yo no sé qué hacer porque cuando hablo con mi hermana sobre la situación, ella se molesta conmigo. Muy bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque el entendimiento de cada quien es muy importante, y la palabra entender es ver la situación y ver cómo van a agradar al Señor. Lo primero que yo observaría es si el joven es creyente, si tu hermana está metida en el Señor, qué tanto la ha alejado del Señor esta situación, y qué tanto, si el joven no es creyente, qué tanto lo ha acercado al Señor. Es algo que tenemos que ir observando. Después, el entendimiento de ella, digamos, cuando ella está de novio con alguien más joven, usualmente cuando la mujer es mayor, la crítica es más directa. La familia de él puede estarla atacando y ahora ella puede sentir también que su propia familia la está atacando. Porque si ella pregunta, ¿pero por qué? Entonces quiero que entiendan que la respuesta va a ser es que eres mayor que él, y esa va a ser una ofensa. Entonces hay que ser muy sabios en la forma de ver este asunto. Entonces el problema que existe es que cuando uno dice que no está de acuerdo, que esto y que lo otro, lo que va a crearse es una lejanía, en donde cuando algo suceda o se rompe la relación, la persona a la cual estamos causando la lejanía se va a sentir aislada, va a caer en depresión o cualquier otra cosa. Peor cuando la gente comienza a decir, te lo dije. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mejor ahorita y lo más sabio del momento es que caminen con ella en este asunto. Por ejemplo, vas a salir, te está invitando el novio, yo los invito, salgamos juntos, acercarse más a la relación, comenzar a ver las creencias del joven, si es del Señor o no es del Señor,
Ver también, porque recuérdense, la relación con los padres de él también es muy importante, pero lo más sabio ahorita es poner a un lado todos los argumentos de razón propia que tengamos y meternos más fuertemente a lo que es la relación de caminar juntos en las cosas del Señor. Acérquense más, porque con los comentarios y todos se están alejando, y en el momento cuando más se le necesite, ella va a estar sola. Por favor, que en el nombre del Señor busquen sabiduría y acérquense a ella. Amén. Buen día, pastor. Si la esposa del pastor es correcto que pueda usar aretes en toda su oreja. ¿En toda su oreja? Sí, puede usar aretes en toda la oreja. Bueno, es una pregunta que probablemente la están haciendo porque hay una esposa del pastor que tiene un montón de aretes. Y aquí es donde yo prefiero no meterme, ¿verdad? Porque mucha gente critica que las mujeres usen aretes y utilizan textos bíblicos que no entienden el contexto del texto. La otra razón es cuántos aretes puede usar una mujer en una oreja. Yo en lo particular, yo diría, pues a mí no mucho me atrae ver el montón de aretes, ¿verdad? Primero por el gasto. Comprar un par de aretes es carísimo, ya me imagino comprar 10 pares de aretes. No solo, perdón la broma, no es solamente por el gasto, sino por el dolor, por esto, por lo otro, por muchas cosas, pero no me metería mucho a juzgar eso porque no conozco, digamos, porque una mujer usa un color, por ejemplo, imagínense, porque alguien predica de negro, está predicando de luto. O sea que yo no juzgaría el carácter de una mujer por la forma en que usa los aretes o por la forma de vestir. Primero me acercaría a ver el carácter y todo y veremos qué es lo que esta persona piensa. Entonces, por favor, realmente no puedo yo decir sí, es correcto o no es correcto, porque el que define eso es el esposo. Amén. Perdón, pero hasta ahí puedo llegar. Hermano pastor, tengo mi hijo y mi hijo está alejado del Señor y cuando me quiero acercar a él para hablarle, niega el acceso. ¿Qué puedo hacer para que se abra ese espacio? Tiene que haber un proceso de entendimiento de que cuando tú te acercas, el hijo puede pensar que lo quieres ubicar en tu posición en vez de ver su condición. El rechazo al Señor hay que ver por qué ocurrió. En ocasiones ha ocurrido por cosas que hemos hecho en la iglesia o por un desprecio que se hizo dentro de la juventud, por muchas razones. Entonces, cuando te rechaza a ti, no es a ti el que está rechazando, sino el mensaje que tú tienes adentro. Por eso es que en muchas ocasiones, y yo me he dado cuenta de esto, el simplemente estar a la par de alguien sin hablar es la cercanía más sabia que puedo tener, y con el tiempo se van abriendo las puertas para que yo pueda compartir de la palabra del Señor. Hay algo que hacemos muchos, que por ejemplo yo me voy acercando a personas en los comerciales, en donde venden café y cosas por el estilo, comida, y después estas personas vienen y ya saben quién soy y se acercan y me piden oración. O sea que se van abriendo puertas. Igualmente tú acércate a tu hijo, porque la relación familiar es muy importante para el Señor, y esa relación familiar lo va a llevar a tu hijo a la relación familiar con el mismo Señor, con el mismo Padre que tenemos. También sea conveniente que tú sepas qué es lo que pasó sin preguntarle. Probablemente ya has escuchado algo y ver cómo se puede restaurar eso. Oramos al Señor que Él te dé la sabiduría, que te dé la bondad y la autoridad, porque tu hijo es tu hijo y lo vas a guiar en los caminos del Señor. Una hermana solicita un consejo. Dice que somos 4 hermanos, de los cuales solo yo y mi madre somos creyentes. Hay una situación, y es que mi padre fue militar y tenía armas de fuego. Él falleció y yo le digo a mi madre
que se despoje de esas armas, pues no es correcto que como hijos de Dios tengamos armas en casa. Pero ella dice que no porque las tiene de recuerdo. Dice que ella tiene la preocupación que más adelante, cuando sus hermanos crezcan, se peleen por esas armas y puede haber conflicto. Ok, aquí hay que ver varios puntos. Uno es el legal, porque no sé si ellos tienen permiso para tener armas en su casa. Aunque hayan sido de un militar, no sé si aquí es el contexto militar, pero digamos que el contexto en lo legal, creo que tienen que tener permiso para tener un arma, especialmente si es activa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que ir a ver primero, poner todo en orden. Hay permiso para el arma, hay esto y lo otro. Se está guardando en un lugar adecuado, como por ejemplo en Estados Unidos acaba de pasar algo que un niño de 5 años mató a alguien porque se puso a jugar con el arma. Hay veces que juegan, entonces hay que ver todo el contexto y la sabiduría más que todo eso. Entonces, eso hay que ir pensando en eso. El hecho es de que lo primero es asegurarse que todo está en contexto. Lo segundo es asegurarse que todo está a salvo, o sea, que no se están exponiendo de una manera fea. Y lo tercero es poco a poco ir trabajando con tu mamita para tomar una decisión y ver qué es lo que se puede hacer, porque sí es bastante peligroso, especialmente cuando hay niños alrededor. Entonces, ora al Señor, pídele al Señor guianza, comienza a hacer las cosas en orden y veamos a qué nos lleva ese orden. Nos lleva a pensar, porque a veces tu mamita nada más piensa, es que es el recuerdo de mi esposo, sí, pero no ha visto el peligro que es legal, el peligro que es de los niños, el peligro que es en lo que tú mencionaste, y todo eso hay que irlo observando. Yo recuerdo cuando era niño que teníamos un arma, una 22 en mi casa, y yo siempre pensaba en quitarme la vida cuando era niño, después de lo que pasó con mis papás. Eso hay que tener tanto cuidado, porque en un momento se puede tomar una decisión muy horrible, y por eso es que muchas personas que tienen armas las guardan en cajas fuertes, en donde hay un code y hay cosas para poderla obtener. No cualquiera, digamos, si alguien toma el arma o pasa algo, el responsable es la persona que es dueña del arma, y todo eso hay que verlo. Por favor, piensen en todo eso. Amén. Pastor, buenos días. ¿Cómo guiar a alguien que está luchando con adicciones? Aquí me gusta la palabra que está luchando, pero hay que aplicarla bien. ¿Está luchando para dejar las adicciones o es una persona que ya se sometió a las adicciones y no quiere dejarlas? Usualmente muchas personas entienden el daño que están haciendo cuando tienen una adicción, pero no se dan cuenta de que su carne es la que los desea. Y también hay que pensar, no solamente hay adicción a la droga, hay adicción al alcohol, adicción a la pornografía, adicción al teléfono, o sea que hay cantidad de adicciones que están afectando a otros. ¿Cómo le hacemos? Muy bien, primero es guiarlos en los caminos del Señor. Tal vez acercarse a esa persona, pero yo estoy pensando que cuando se habla de adicción en este contexto, estamos hablando de droga. Hay casas que nos pueden ayudar, pero hay restricciones que a la gente no le gusta. Entonces lo que hay que enseñarle a esta persona es disciplina. La adicción es un romper disciplina y la adicción es un romper de leyes. Entonces hay que comenzarlo a llevarlo al que es la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo. Pero más que todo, que esa persona mire por encima de la adicción el amor de una persona. Yo he visto padres que son amorosos pero disciplinados. Y he visto madres y padres que son amorosos, pero son personas que no son disciplinadas. Entonces, para ganarse a los hijos, les dan más dinero para que compren más droga, porque prefiero que reciban el dinero de mí a que lo busquen en el mundo. Hay que tener mucho cuidado. Su amor tiene que ser un amor de disciplina, porque la Biblia dice que el Señor ama, y a los que ama Él corrige y disciplina. Entonces, como amigo, si estamos hablando de amistades, nos podemos acercar a disciplinar,
mira, nos vamos a juntar a esta hora y comenzamos a disciplinarnos en tiempo, los disciplinamos después del tiempo en actitudes, y así es como yo he logrado ver personas salir, que primero los disciplino en tiempo, los disciplino en actitudes, no pueden decir esto, aquí no se puede hacer esto, y cosas por el estilo, y van tomando una guianza que los lleva a la liberación porque conocen al Señor Jesucristo. El que en mí cree, dice el Señor, la verdad os hará libres. Amén. Buenos días, pastor. ¿Podría explicarme acerca de Mateo 24, 36 y 37? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, aquí es donde tenemos que ir entendiendo en qué contexto está hablando. En Mateo 24 hay contextos que se apega a los discípulos del Señor mientras Él está hablando, y también a los discípulos del Señor dentro de 70, hasta el año 70. Se puede aplicar a discípulos del Señor en esta era, pero más que todo, Mateo 24, porque su énfasis es en el Monte de los Olivos, que es donde regresa el Señor, y también su enfoque es en el templo. Entonces, la aplicación en contexto, aunque hay aplicaciones a nosotros, en contexto es una aplicación a Israel. Es una aplicación que también se puede meter al año 70, cuando sucedió todo lo que dice él, no quedará roca sobre roca, pero también se puede meter al contexto de Israel cuando están en la gran tribulación. O sea que el contexto es bastante complicado, porque siempre lo aplicamos a nuestra manera, en vez de que lo aplique el Espíritu Santo a nuestra vida. Entonces, cuando dice, porque el día del Señor, cuando vamos a Salmos, dice, este es el día que hizo el Señor. ¿Y qué es el día? El día de tu salvación. O sea que de aquí hasta el final estamos en un día de salvación, en un día de arrepentimiento. También hablan de con lo que dice Juan, estaba yo en el día del Señor. El judío lo aplica al sábado, el creyente lo aplica al domingo, muchos cristianos, pero realmente cuando dicen el día del Señor, dice, yo estaba bajo la protección del Señor, pasando lo que estaba pasando, pero el día del Señor estaba en Patmos, pero estaba en la voluntad del Señor, estaba bajo la lumbrera del Señor, bajo el descanso del Señor. Entonces, cuando dice, pero este día, y la palabra este día, ¿a cuál se refiere? Es muy probable que se esté refiriendo al día cuando inicia todo, y en el sentido del fin, y es porque el Señor está hablando, cuando dice nadie lo sabe, sino solamente el Padre. La palabra saber ahí es quien toma la decisión, es el Señor. Pero ¿por qué dice nadie lo sabe? Porque los ángeles no son los que determinan. Nosotros no somos los que determinamos el fin. El Hijo no lo determina, pues con respeto lo digo y con amor a nuestro Señor, el Hijo se metió a lo que el Padre ya determinó, aunque ambos son una sola persona, pero lo que está haciendo el Señor es mostrando aquí que dos personas en uno, pero lo que estaba diciendo aquí es el que define la decisión total. Quiero que entiendan, la decisión de cuándo es el día no es quién lo sabe o quién no lo sabe, sino que todos entendemos que es por la voluntad del Señor. Entonces su énfasis no es de saber o de conocer o de predecir, sino que su énfasis en sí es la autoridad. El Hijo lo que está diciendo es, los ángeles se meten bajo la voluntad del Padre, los criados nos metemos bajo la voluntad del Padre, y el Hijo le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces el aspecto en el que se mira es ese. Amén. Pastor, buenos días. ¿Por qué unas personas al momento de la conversión son libres de muchas cosas, incluyendo adicciones, y otras pasan luchando para salir de la condición en que estaban al momento de su conversión? ¿Se puede decir que no han nacido de nuevo? Aquí es donde entramos al cambio de palabra. La palabra ¿por qué? Y yo les he dicho que utilicemos ¿para qué? Cuando yo digo ¿para qué?, entonces yo pienso que estoy en la voluntad del Señor y pienso que tengo que aprender algo. Porque muchas personas, por ejemplo,
vienen y son libres de una adicción, pero tienen orgullo. Son libres de un pecado, pero tienen otros. Entonces aquí es donde tenemos que entender que el conocer a Cristo, lo que te hace libre es de la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y cuando te libra de la condenación, de una vez te ubica en el hecho que ahora tenemos que vencer el pecado. El pecado sea una adicción o el pecado sea una tentación. Y aquí es donde nos va a desarrollar nuestra fortaleza y nuestra confianza en el Señor. Porque muchos son libres de muchas cosas, pero durante el cristianismo están amargados. Durante el cristianismo, durante nuestro desarrollo, desarrollamos cosas que no le agradan al Señor. Entonces, recuérdense, la palabra libre se aplica en sí a la condenación. La batalla contra el pecado la estamos viviendo todos nosotros en cada momento de nuestra vida y tenemos que aprender a pelear por otros y dar por gracia. Entonces, ya no digo por qué yo no fui libre, sino para qué no fui libre de ese, es que ya estás libre de esa condenación. Entonces la puedo vencer, sí, pero no solamente tú, agarra a otros y sácalos de eso. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos convertimos al Señor, pero seguimos con depresión? ¿Pero por qué? No, mejor ¿para qué? Para ver a otros con necesidad de que también los podemos sacar de la depresión. Ese es el aspecto en que tenemos que ver las cosas. Bendiciones, pastor. Soy miembro del IMSS Central. Tengo una amiga de 24 años que empezó a congregarse en una iglesia de una denominación legalista y la ofendieron porque asistía a los servicios con pantalón y la hicieron de menos. Ahora ella me dice que no quiere saber nada de ninguna iglesia. Yo la he invitado a acompañarme, pero no quiere. Ok, aquí es donde observamos algo que cuando nosotros vemos a una persona así, la responsabilidad nuestra siempre tiene que ser donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Acércate a ella y dile, muy bien, ¿no quieres ir a ninguna iglesia? No, muy bien. Entonces, ¿sabes qué? Quiero que tú me ayudes. Ora por mí porque tengo esta necesidad. Ora por mí, por ejemplo, ¿qué es lo que el Señor enfatiza cuando está desarrollando discípulos? La necesidad de otros. Y cuando uno mira la necesidad de otros, uno comienza a observar que uno también tiene necesidad. ¿Qué fue lo que le dijo? Miren, ya es hora de comer, tienen ya mucho tiempo de estarme siguiendo estas 5,000 personas, esas 3,000 personas. Hay que darles de comer. Vayan a traer comida. Inmediatamente ellos vieron la necesidad de todos y se dieron cuenta que ellos también tenían una necesidad. Y le dijeron, también nosotros tenemos hambre y no tenemos dinero para comprar para ellos ni para nosotros. Entonces vieron a un niño que traía para llenar su necesidad, pero no era suficiente. Tú puedes ser ese niño que traes los panes y los peces y de eso pueden comer otro, siempre y cuando tú te acerques. O puedes ser uno de los discípulos, que cuando tú miras la necesidad de esta persona, te das cuenta que tú también, aunque no tomaste la misma decisión, tú también fuiste lastimada y tú también pasaste por la misma situación y también en la misma congregación te han ofendido. O tal vez uno puede observar que uno ha visto de menos a otra persona porque se viste de una manera o se viste por otra, y eso es algo que tenemos que ir eliminando. Yo creo en procesos y creo en reglas, pero creo que para meternos a una regla tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso muchas veces es de fijarnos en otro y que todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, por favor, examínate a ti primero, en tu amor, en lo que has vivido y todo. De tu propia necesidad te vas a dar cuenta que aunque tú no tienes para todos y no tienes suficiente,
Tú miras al que tiene necesidad y el Señor va a multiplicar lo que tú tienes, y después observa que le puedes decir: muy bien, esta es mi necesidad, ora por mí tú, ya que tú no vas a una iglesia, pero está bien, porque sí podemos venir al Padre. Y comienza a tener un discipulado con ella, pero no un discipulado del tipo de sentar algo y bases, no, sino un discipulado de plática, de pedir oración, de decir lo que está ocurriendo. Y también muchas gentes yo las he ayudado a salir de la depresión porque las hemos mandado a misiones, y eso ha ayudado mucho. Espero que el Señor te use. Pastor, ¿cómo perdonar si me han lastimado? Pero ¿cómo lidiar con esto si veo a la persona a diario? Aquí es donde entra algo muy importante, que la persona que te ofendió, no importa si te sigue ofendiendo, la ofensa continúa ahí. La persona que te ofendió, aunque no te hable, aunque no te reconozca, continúa la ofensa ahí. Yo conozco personas que sufrieron ciertas ofensas muy graves y nunca han visto a la persona, y el dolor continúa. Entonces, cuando yo observo a alguien que me ha hecho daño, me despierta el ¿para qué lo vi? Y es para examinarme mi corazón, porque siempre está ahí en mi corazón. Y segundo, es para observar la necesidad que esa persona tiene. Por ejemplo, yo les he comentado esto, que a mí me ha ubicado el Señor en condiciones en las cuales tengo que ayudar a alguien que nos hizo mucho daño, o saludar a alguien que nos hizo mucho daño. Y la razón es no para mostrar la grandeza que uno tiene de espiritualidad, sino para mostrar lo débil que uno es. Y aquí es donde uno se tiene que aferrar a lo que el Señor haría conmigo. ¿Cuántas veces he ofendido yo al Señor? ¿Cuántas veces lo he lastimado o he contristado al Espíritu Santo? ¿Y cuántas veces al día me mira el Señor? ¿Y cuántas veces al día me oye el Señor? ¿Y cuántas veces yo he venido a orarle al que he ofendido? Entonces tengo que tener ese corazón de decir, cada vez que yo lo vea, tengo que pensar, aquí estoy por si algo necesita. Y eso te va a ir fortaleciendo, porque cuando somos débiles, Él es fuerte. Muchas veces diría a alguien, voy a orar por ti para echar un demonio de rencor. Hey, disculpa. Había uno que decía, tengo un aguijón de parte del diablo. Y el Señor no se lo sacó para que aprendiera que en su debilidad Él era fuerte. Espero haberte ayudado un poco. Pastor, bendiciones. ¿Qué debo de hacer para predicarle el Evangelio a una persona en la cual no quiere nada con el Señor? Es mi familiar y estoy apenado porque a veces ha estado en enfermedad. Aquí es donde podemos observar algo. Muchas veces, ¿qué es el Evangelio? Muchas veces tenemos que pensar esto. ¿Qué es el Evangelio? Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. Ese es el Evangelio. Y muchas veces le venimos a decir a personas, Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y ellos ya lo saben. Yo ya lo sabía, ustedes ya lo sabían y no se habían convertido. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? ¿Cómo Dios usa? Que Él manda a Pablos, que eran los peores de los pecadores, y mostró que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Entonces lo mejor es acercarse a esa persona. Lo mejor es estar siempre ahí con esa persona. Y cuando tú estás ahí, el Señor está contigo y te va a abrir las puertas para que tú puedas tener contacto con esa persona. Entonces aquí eso es muy importante, el ser siervo del Señor. El Señor no te va a lavar los pies, pero yo te voy a lavar los pies. Y después ellos van viendo el amor que uno tiene, y la palabra amor no es de sentimiento, sino es de compromiso.
es de dedicación. Y cuando ellos observan la cercanía, entonces ellos ya comienzan a abrir su corazón a tu persona. Y se abren el corazón a tu persona, ya tú puedes abrirles el corazón para el Señor. Hasta el último momento y el último respiro, alguien puede recibir al Señor. Amén. Una hermana pregunta si puede traer acá a una persona que es sorda para ser aconsejada y ministrada con el lenguaje de señas. Sí, nada más nos avisan para nosotros tener a la persona que puede ayudarle. Tenemos incluso personas que tienen faltas de oír y ellos ya entienden el Evangelio porque leen labios y leen muestras y pueden ayudar a ministrar. Es más, me encantaría que personas que están escuchando esto y que tenga un familiar que tiene problemas con sordera, pero que son cristianos, creyentes, que oran, que les dijeran, miren, quieren ministrar a alguien que está pasando por lo mismo que ustedes, y nosotros hacemos una cita en la cual puedan reunirse y entre las dos familias reunirse para orar y para ministrar a esta persona. Amén. Bendiciones, pastor. Me preguntaron por qué, si Dios, que lo sabe todo, en el Génesis crea el árbol del conocimiento del bien y del mal, sabiendo que ellos iban a fallar. Gracias. Aquí es donde vemos que hay que entender, porque dice, ese es el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y es algo que yo lo entiendo de un poquito de diferente manera. ¿Cuál es el fruto de conocer el bien y el mal? Por ejemplo, conozco una persona, ¿y cuántos conocemos a personas que hemos respetado, que hemos admirado, que hemos amado? Y de repente conocemos no solamente lo bueno de esa persona, sino conocemos lo malo de esa persona. ¿Qué es lo que ocurre en tu alma cuando conoces el fruto del bien y del mal? Que entonces la persona ya comienza a decir, si la persona era buena a tus ojos, pero hace algo malo, esa persona para ti es más condenable que una persona que tú ya conocías que era mala. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, aquí es que el fruto ya es la que te decide a ti como juez. Y cuando tú ya te conoces como juez, ese día morirás. ¿Qué quiere decir la palabra morir? Expirar, no. La palabra morir en el contexto hebreo lleva una separación. Nos separamos de Dios. Ya no es Dios el que decide qué es bueno y qué es malo, sino soy yo el que decide qué es bueno y qué es malo. O sea que era parte, en el libro de Génesis, era parte de la formación de Adán en su hecho. Igualmente Jesús, que es el postrer Adán, porque quiero que entiendan, la creación continúa. Ahora estamos en la nueva creación, pero nuestro Adán, él decidió hacer, no juzgó, esto es bueno y esto es malo, no condenó, él no vino a condenar, él vino a salvar. Y él siempre dijo, hágase tu voluntad. Y él pagó por todo, se despojó de sí mismo, y es lo que el Señor está formando o estaba formando en Adán y lo continúa formando en nosotros, que ya nosotros no somos Dios, no somos los que deciden qué es bueno y qué es malo, sino que somos los que tenemos que obedecer. Entonces aquí es donde vemos el contexto de un fruto, de conocer el bien y el mal. Por eso dice el fruto de conocer. ¿Cuál es el fruto de conocer el bien y el mal? Que ya no le confío a nadie, que tengo amargura, o que aprendo, eso es el conocer el bien y el mal, aprendo a juzgar a todos. Pero si no como de ese fruto, sino que digo, Señor, tú eres el que decide qué es bueno y qué es malo, quién es bueno y quién es malo. Por ejemplo, el domingo tuve la bendición de ver al que trató de pegarme, ¿verdad? Y me acerqué a él y le dije, ¿lo condené? No, porque no quiero ese fruto. Por lo menos en esa ocasión quedé bien, en otras ocasiones he fallado. Y
primero se lo llevaron a comer a la cafetería y cabal ese día vienen los hermanos de remar, que es la palabra remar, restaurando al marginado. Y cabal, cuando ellos se iban de regreso ya a sus lugares, los hermanos de remar, se lo llevaron a él en un bus y pedimos al Señor que lo salve, que se entregue al Señor y que un día venga aquí totalmente cambiado. Entonces, eso es lo que significa el fruto de conocer el bien y el mal. Es una aplicación que espero que lo puedan agregar a sus conocimientos y que lo ubiquen para que nos examinemos el uno al otro. Amén. Pastor, buenos días. ¿Qué significado tiene en Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos? ¿Podría, por favor, ampliar? Ese es un texto que uno dice, la salvación viene de los judíos, o de que somos salvos por Israel. No, la palabra salvación ahí viene de los judíos, es el hecho de que el Señor desde un principio se propuso tener un pacto, y ese pacto lo avivó con Noé, y ese pacto también lo activó en Abraham y en José, en Moisés y en todo Israel. Entonces, en algunos contextos, probablemente en el arameo o en los manuscritos más antiguos, probablemente diría, la salvación no viene de los judíos, sino la salvación viene de Israel. Porque ahora yo hablo de Israel, usted piensa en Judea. Yo hablo de israelita y nada más piensa en una tribu, la tribu de Judá. Pero son 12 tribus. Pero están perdidas. Perdón. Recuérdense que cuando se fueron a Babilonia, en ese ir a Babilonia estaban todos los judíos metidos, porque todas las tribus se metieron ahí con excepción de una. Todas las tribus se metieron ahí y todas fueron absorbidos por Judea. Entonces se le llama judíos porque cuando los mandaron de regreso, a donde los mandaron fue a Jerusalén, que es de Judea y de la tribu de Judá. Y por eso es que ahora decimos los judíos, y porque la tribu de Judá significa el que exalta a Dios, y judío es el que exalta a Dios. ¿Y por qué? Porque cuando Dios regresa a Israel, a Judea, entonces Dios es exaltado porque se cumple su palabra. Entonces la salvación, yo lo aplicaría así, la salvación viene de Israel. Amén. Pastor, buenos días. Quisiera que me aconseje qué debo hacer con mi esposo. Me acusa de adulterio solo porque él toma y se droga. Sus amigos le dijeron eso de mí y ha llegado a golpearme físicamente y con palabras. No sé qué hacer, no soy culpable de lo que se me acusa. Tengo hijos con él y llevo 13 años de casada. Aquí es donde tenemos que pensar en todo. ¿Qué efecto está haciendo en sus hijos? ¿Qué edad tienen los niños? ¿Qué tanto pueden entrar a un conflicto más fuerte dentro del hogar? Yo creo que tienes que ir tomando decisiones de acuerdo a la edad del muchacho, de los muchachos o de los hijos. Supongo yo que son pequeños si son 3 años de casado. Y aquí es donde tenemos que pensar en esto. ¿Se está rompiendo la ley? Sí. ¿Se está cometiendo un delito? Sí. ¿Qué sucede si tú reportas ese delito? Se va a ir a la cárcel. Va a haber algo. Entonces hay que ir tomando decisiones. Entonces lo primero que yo recomiendo es, hay que hablar con tus padres. Hay que hablar después con él y decirle, tenemos que buscar una restauración. Hay 2 formas de restaurarle. Una es en la restauración psicológica, pero nosotros nos inclinamos a la inclinación espiritual, que incluye áreas psicológicas. Entonces aquí es donde podemos comenzar ya a hablar, a tratar el matrimonio. ¿Por qué él tiene ese rencor? ¿Qué es lo que le han metido en la cabeza? ¿Por qué se droga? Y él tiene que entrar en un proceso de dejar todo esto. Porque el delito
cuando alguien está drogado, se agrava más. Porque ahí ya no son un delito nada más de pegarle a la mujer, sino que encima drogado y que encima pone en peligro a los niños y tal vez hasta pueda tomar un arma. El delito también delante de Dios es que los hijos se amargan. Entonces yo sí buscaría ayuda. Primero háblale a tus padres, dígale, tenemos que hacer algo. Platiquen, si te congregas aquí en el IMSS Central, busquemos cómo nos podemos acercar a él. Si él se congrega, busquemos cómo nos podemos acercar a él, pero sí tienes que ir tomando ya decisiones. Este ya es tiempo no de a ver qué hago, sino qué decisión tengo que tomar. Y creo que tus padres te van a guiar en eso y eso tiene que obligarlo a él a tomar una decisión de que tiene que ser transformado. Amén. Pastor, ¿qué aplicación tiene para nosotros como pueblo de Dios las trompetas de plata que se mencionan en Números capítulo 10? Ok. Cuando se habla de trompetas, digamos, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, siempre pensamos que se habla de trompetas, se habla de shofar. Y realmente no, porque realmente en ese aspecto siempre tenemos que observar que no siempre que se tocaba una trompeta, se tocaba una trompeta de shofar, sino que se tocaban trompetas de plata. Y creo yo que ese es, las trompetas, creo que en el contexto era cuando se tenían que acercar, cuando tenían que venir a Jehová. No estoy convencido de eso, pero creo que ese es el contexto. Las trompetas de plata siempre son trompetas de arrepentimiento. Volvámonos a Jehová. O son trompetas en que te concentraban en el hecho de que vamos a ir a la guerra porque somos parte del pueblo. Entonces ahorita la trompeta está sonando y la trompeta es de decir, recuérdense, somos pueblo del Señor, somos casa del Señor, nos debemos el uno al otro. Esa trompeta no sale de un carnero, esa trompeta sale del lugar santísimo, del lugar santo y de los sacerdotes. Entonces, si vamos a la guerra, tenemos que conectarnos que somos pueblo. Cuando alguien va en combate, no va a ir a combatir lo que él piensa, lo que él cree, sino a cumplir a lo que le manda el Señor. Y en eso tenemos que estar pensando. Ahorita ya no se trata de ser parte política o parte de opinión o parte de suposición. Ahorita se trata de entender, hermano, somos pueblo de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar. Y la palabra anunciar ahí yo la pondría como una palabra agresiva. Porque no solamente es para anunciar a los que quieren oír, sino también para anunciarle al diablo. Más grande es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, y eso ya es agresivo. Espero haber ayudado un poco. Pastor, soy de la congregación y no hablo lenguas, pero me siento triste porque cuando se está orando en lenguas, siento que Dios no me escuchará de la misma manera. Aquí es donde entendemos que el Señor no habla español. Sí lo habla, pero su lenguaje no es español, su lenguaje no es inglés, ni hebreo, ni esto ni lo otro. Usa el hebreo, pero quiero que entiendan que su lenguaje es de relación. Su lenguaje es de estar. Por ejemplo, cuando un baby llora, ¡ah!, y la mamá, ¿qué le dice? Mijo, no te entiendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? No. La relación, la madre sabe, ya tiene hambre, está aburrido, comienza a llorar, hay que cambiarle el pañal. Yo no sé cómo le hace una mamá para hablar ese lenguaje, pero lo entiende porque es de relación. Ahora quiero que entiendas, lo que nos hace que el Padre nos escuche es el Espíritu Santo. El Hijo está intercediendo por ti, el Espíritu dentro de ti clama, abra Padre, y el Señor nos conoce y somos sus hijos y nos ama. Pablo decía, ojalá todos hablaran en lenguas. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Pero entendía que habían personas
que no, si hablan lenguas, alguien es mayor que tú. Mire cómo juzgamos nosotros en nuestra mente. Yo soy mayor que aquel porque hablo en lenguas. Pero yo soy mayor que aquel porque echo fuera demonios. Sí, pero yo soy mayor que ustedes porque yo tengo una fe para mover un monte. Pero yo soy mayor que ustedes porque resucito a los muertos. Y nos metemos a categorizarlos de acuerdo a nosotros y no de acuerdo a la relación. Cuidado con eso. Porque después vamos a decir, Pablo es mayor que Pedro. Pero Pedro es mayor que Pablo y que Apolos. Pero Apolos es mayor, y comenzamos a caracterizar. ¿Y saben qué puede terminar? En el amor a sí mismo. Yo soy mejor que aquel porque yo soy lindo, yo soy precioso. Y después, yo soy mejor que aquel porque yo tengo más dinero. Y de último van a decir, ahí está, la bestia es mayor que cualquier otro. El ídolo que habló es mayor que otro. Hermano, enfócate. El Señor es tu Padre. Y en eso te enfocas. Amén. Hermano pastor, tengo 2 conocidos que son esposos y se están divorciando y son cristianos los dos. ¿Qué debo hacer para colaborar de parte del Señor y poderle llevar la palabra? Acércate a ellos en separado. Cuando hay un conflicto matrimonial, siempre tengo la intuición de hacer a alguien responsable. Y usualmente la responsabilidad más fuerte viene sobre el varón. Pero después a la mujer también le doy responsabilidad. Porque el hombre es responsable por la mujer y la mujer es responsable por el hombre. Después que entramos en esto, mi problema no es el divorcio en sí. Porque hay muchas parejas que no están divorciadas, pero no están casadas tampoco. Y hay muchas parejas que no se pueden ver ni en pintura, pero están casadas. Entonces estamos bien con Dios. Pensemos en eso. Lo que importa es la relación. Entonces cada quien tiene que tomar responsabilidad de rescatar el uno al otro. Pero usualmente lo que hago es que esa responsabilidad se la imparto por separado. Al hombre la responsabilidad primordial es: me tengo que limpiar. ¿Cuál es la responsabilidad del sacerdote? Lo primordial. Tengo que ir al lugar santísimo. No. Límpiate. Lávate. Porque vas a ir al lugar santísimo. Entonces muchos no se enfocan en que por separado el varón tiene que limpiarse y la mujer tiene que limpiarse y después comenzar a trabajar algo. Entonces yo comenzaría a hacer eso, acercarme a él, tu esposa, si estás casado, a ella, comenzar a platicar, a trabajar eso, comenzar a orar, porque hay que darle la responsabilidad. Bueno, si te vas a divorciar de tu esposa, por favor ora por ella, para que no tome malos caminos, para que no vayan a abusar de ella emocionalmente. Oremos por los hijos para que mantengan un corazón puro. Y esa oración te va dando responsabilidad, porque te ubican en para qué el Señor te casó. Y comenzamos a observar ese asunto y comenzamos a trabajarlo. Puede que tome poco tiempo, puede que tome por el resto de la vida, pero para eso estamos, para vivir lo que tenemos que vivir. Amén. Un hermano desea saber de qué juicio habla Romanos capítulo 2 y si ese juicio es antes o después de la gran tribulación. Muy bien, el cual, ¿lo puedes leer, por favor? ¿En qué verso? Casi que todo el capítulo, pero habla de que lo con que Dios está, no hay parcialidad. No, ok. Ese no es un juicio para el arrebatamiento, tampoco es un juicio para la tribulación. Ese es el juicio que ya se llevó a cabo. Todo el que pecare morirá. El juicio ya está pasado. O sea que no es un juicio para personas o para individuos,
sino que es un juicio para la humanidad. Romanos del 1 en adelante, creo que hasta el 4, es lo que enfatiza que el juicio ya está pasado. Quiero que entiendan, todo hombre peca y todo el que peca morirá. El juicio ya está pasado, la condenación ya está, pero Cristo vino y tomó nuestro lugar y fue juzgado por el Padre, no basado en sus pecados, sino como un sacrificio, una expiación eterna para nosotros. Por eso es que cuando todos los que llegaban a ver al Señor tenían que llevar sangre, tenían que llevar un cordero o una paloma, como fuera. ¿Por qué? Porque ya todos eran condenados. No hay justo, ni aun uno. O sea que no está hablando de aquel juicio del final, está hablando del juicio que ya pasó. Si no reciben a Cristo, si no se meten bajo la sangre del Señor, ese juicio se va a aplicar para ellos al final de la tribulación y se va a aplicar para otros al final del milenio. Pero todos serán tirados al lago de fuego juntamente con todo lo que ya fue condenado en el universo, ángeles y potestades. Amén. Pastor, en Deuteronomio 20, 16 al 18 dice, pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo: hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. Pregunta a la hermana si eso todavía está vigente, si hay cristianos con esas actitudes. Ok, es bastante difícil el explicar esto porque mucho humanista mira eso como un genocidio. Y lo entiendo, y son cosas que a cualquier persona le disturban y le hacen pensar, y aquí es donde nos lleva el conocer el árbol del bien, el fruto del bien y del mal. Ya somos nosotros los que juzgamos. Por ejemplo, cuando alguien le dice a otra persona, mira, andate y te llevas todas tus cosas. Una esposa le dice eso al esposo, mira, andate y te llevas todas sus cosas. Póngase a pensar. Entonces saco todo lo mío, que de aquí a que yo saque todas mis cosas es bastante duro, y después de último, cuando ya tengo todo acumulado, entonces mirad, también vos te tenés que venir. ¿Por qué? Porque vos sos mi esposa. Entonces me te tengo que llevar conmigo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que dice todas sus cosas? Era una expresión de superlativos, o mejor dicho, de énfasis, a que se cuidaran. En pocas palabras, lo que le está diciendo es, ustedes son mi pueblo, que todo se muera. ¿Qué fue lo que le dijo al rico? Véndelo todo y lo das a los pobres y me sigues. Fue una confrontación para que él viera dónde estaban sus sentimientos. Entonces, cuando el Señor da esas órdenes, ¿por qué van a matar a aquellos? Porque tú eres el que eres capaz de caer en el mismo pecado. Qué terrible, ¿va? ¿Por qué tengo que destruir? Si tú no fueras tan carnal, no los tendrías que destruir. ¡Hala! O sea que está metiendo al hombre a una responsabilidad. Que le dicen, ayer nos encontramos con un gecko, ¿cómo se llama? Una lagartija. Vinieron mis nietos, por cierto, nuestros nietos vinieron, y en la cama donde se acuestan ellos había una lagartija. Y todos van a gritar, la lagartija, ¡ay, la lagartija! Entonces, yo voy a sacar la lagartija, pero yo amo los animales, yo no puedo matar una lagartija. Perdón. Y mi nieta me dice, no la voy a matar, me dice la nieta. Pero note esto, ¿por qué todos
hubieran querido que yo matara una lagartija o que matara una araña o que matara esto y lo otro, por el temor de ellos, por el daño que se puede hacer, porque son capaces, porque tienen miedo. Igualmente aquí, el énfasis es despierta. Tu problema, tú eres el problema de esa ciudad, porque tú vas a caer en lo mismo. Ok, ahora, muchos pueden decir, ya vieron, está vigente, y la podemos meter en el humanismo, diciendo, ya vieron, Dios hacía esto, y otros, miren, ya vieron, el judío ahora tiene que destruir a los palestinos. Si los hubiera, perdón, no se meta en eso, por favor, no se meta en eso. Ahorita nuestra misión es llevar el evangelio al judío y al gentil para que se convierta. Ahora, delante de los ojos de Dios, en este momento no hay ni judío, ni gentil, ni rico, ni pobre, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Llevemos el evangelio. Espero haber ayudado un poco, por lo menos te hice pensar. Buenos días, pastor. Hace 2 años mi papá falleció en un accidente automovilístico por un tráiler. Desde ese momento perdoné de corazón al chofer. Todo esto llevó a un proceso con el MP y no había podido llorar a mi papá. Pero ahora me siento muy triste porque esto aún sigue en juicio y eso me pone mal. Muy bien. Quiero que entiendas que cuando estamos aquí en la tierra nos metemos en un proceso. Y ese proceso hay que cumplirlo por muchas razones. A nosotros nos chocó un tráiler. Y el hombre del tráiler que nos chocó no fue su culpa, sino que fue de alguien que iba 2 carros adelante de mí en Estados Unidos, que frenó porque como él ni siquiera no tenía ni licencia ni seguro, pero sabe que el que pega paga. El que pega paga. Entonces ellos se llevan el dinero. El del tráiler que nos pegó a todos tenía 30 años o 30 años de estar trabajando en esa compañía. Y el habernos pegado ya era una persona mayor de 60 años. El que nos pegó iba a ser despedido, ya lo sabemos. Se enteró que yo era pastor y me dijo, yo soy hijo de pastor. Qué duro. Pero hay que seguir las reglas. Y aquí es donde tú tienes que entender algo. El proceso es para aprender y tu dolor es para mostrarte que no estás en esta vida ni por el dinero, ni por la venganza, ni porque se pague lo que ocurrió, sino que nada va a disminuir el corazón de tu Padre. Y me agrada eso, porque muchas personas después de que muere un familiar se enfocan en el pleito por la herencia y eso es triste y se les olvida el dolor del familiar. Ahora, lo que sí tienes que hacer, y te pido que si tú vienes al IMSS Central, te acerques a nosotros para que alguien te ministre, pero alguien que tenga un corazón pastoral, alguien que entienda lo que estás pidiendo, para que tú entiendas que no te vamos a quitar el dolor, ni te vamos a enseñar a vencer el dolor. Te vamos a enseñar a tener tristeza en Cristo, no en la carne, a llorar en Cristo, pero no en la carne. Pablo decía, hay tristeza que viene de la carne y hay tristeza que viene del espíritu. Porque el Señor lo que quiere despertarnos es, hay obras que tu papi no hizo, que tú ahora vas a hacer. Hay obras en las cuales tu papi no fue restaurado, pero tú vas a ser restaurado por él. Y eso va a traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y pedimos a nuestro Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que la mano de nuestro Señor, que siempre está sobre ti, ahora te alumbre en el camino. Lámpara a mis pies es la palabra del Señor. Es lumbrera en el camino. Vas a ir sanando a tu familia
y también vas a honrar tanto a tu Padre como a tu Padre que está en los cielos, al cual tú clamas, Abba, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Una última pregunta, por favor. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Las profecías de Ezequiel son complicadas de entender. La pregunta es, ¿estas ya sucedieron en el pueblo de Dios o están por suceder o será en la tribulación o después que Cristo venga por su iglesia? ¿Y qué significa Jehová Sama? Ok, aquí es donde tenemos que ir viendo que todo se cumplió en Cristo y todo se cumplirá en Cristo. Quiero que entiendan lo que esto significa. Cuando digo todo se cumplió en Cristo, lo que estoy diciendo es que toda profecía, toda palabra y toda promesa del Señor está en el Señor Jesucristo. Estando en Él, Él va a decidir cuándo las cumple, cuándo las lleva a cabo y cuándo las va a manifestar. Cuando leemos Ezequiel, nos damos cuenta de que muchas profecías se aplicaron, pero todavía no eran la compleción. Por ejemplo, cuando alguien se casa, uno aplica, ya estamos casados, pero de ahí en adelante tenemos que vivir el casamiento y tenemos que vivir la unidad y tenemos que manifestarlo. Cristo ahorita, Él es el centro de todo. Es como dice el coro muy lindo que dice, el centro de todo es Jesús. Y lo que tenemos que ver es el centro de toda la profecía, el centro de todas las promesas, y Él las va a ir aplicando hasta que se manifiesten en su iglesia. ¿Todas las profecías de Israel son para Israel? Sí, pero al final se van a manifestar en la ciudad de Jerusalén y en el reino de Dios, que ahí está la congregación, donde no hay judío ni gentil, ni rico ni pobre, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. O sea que tenemos que ir pensando en todo eso en las profecías. Pero hay profecías más directas. Por ejemplo, hay una profecía que habla de Gog y Magog. La vez pasada me confundí, dije Sodoma y Gomorra, pero de Gog y Magog. Cuando vamos a la profecía a ver Gog y Magog, la palabra Gog es el jefe de Magog, el principal de Magog. Y cuando comenzamos a observar, comenzamos a ver que eso se cumplió ya. Hubo una apariencia de compleción, se complicó porque después va a venir el otro Gog y Magog. Por ejemplo, en uno dice, y pasarán 3 meses enterrando a sus muertos, los de Gog y Magog, pero Magog en sí, al final, de una vez son destruidos todos. O sea que son diferente hecho. O sea que muchas veces el Señor lo utiliza en el momento para Israel, otras veces lo usa para Israel, pero no en el momento, sino al final de los tiempos. Muchas gracias, ya llevamos 1 hora y gracias por escucharnos. Gracias, los bendecimos y por favor adelante, estén orando por nosotros. Tenemos ya nuestro retiro ministerial, donde todos los ministros pueden venir, todos aquellos que puedan servir al Señor, que estén sirviendo al Señor y que quieran despertar comunidad en nosotros, estamos para servirles. Bendiciones y adelante.